hace ya casi un año que empezó esta pandemia y la realidad es que ninguno de nosotros pensó, o tal vez algunos, que iba a ser tan largo y todo lo que íbamos a atravesar. Y yo recuerdo muy bien que cuando comenzó, de manera personal, como a todos, yo creo que nos pasó, fue para mí algo completamente nuevo. Dije, ¿y ahora qué hago? Y recuerdo haberme puesto a leer, recuerdo haberme puesto a buscar recursos que me ayudaran. Y justamente lo que les quiero compartir son de las cosas que estuve leyendo y aprendiendo en este año. Y lo primero que quiero decir es que mucho de lo que encontramos en la Biblia es material que sucedió en tiempos de crisis. Y mucho de lo que encontramos es de la manera en cómo respondieron los hombres de Dios. Y hoy les quiero compartir esta clase que se llama Espiritualidad en tiempos de crisis. Y vamos a hablar de Elías. Yo sé que muchos, si tú has leído algo de la Biblia, conoces acerca de la vida de Elías. Y solamente antes de comenzar, quiero compartirles una imagen que me impactó mucho. Fíjense, es esta imagen. Es Lincoln, Abraham Lincoln, en el año que toma la presidencia, hasta el último año. Justo la última foto que puedes ver aquí es un poquito antes de que lo asesinaran. Pero quiero que prestes un poquito de atención. Mira su rostro. Y bueno, tú sabes que los años que él fue presidente, él básicamente dirigió a los Estados Unidos en una de las crisis más tremendas de los Estados Unidos, la guerra civil. Y ve cómo se fue desgastando. Y cuando yo vi esto, lo primero que pensé fue, definitivamente una crisis tiene el potencial de desgastarnos mucho, pero sin embargo podemos aprender de los hombres de Dios, que aunque tuvieron defectos como nosotros, el único que no fue Jesús, pudieron salir adelante. Y antes de esto, quiero solamente ver algunas cosas que te digo dentro de todo este aprendizaje que te quiero compartir. Número 1, todos experimentamos las mismas emociones. Es decir, si eres alguien con carrera, sin carrera, que le está yendo bien o no le está yendo bien, si eres un líder o no eres un líder, tienes más o menos recursos, todos experimentamos las mismas emociones. Así que no te sientas mal si las experimentas. Hace unos meses recuerdo que hicimos un ejercicio en nuestra iglesia, en la comunidad, y preguntamos, a ver, ¿has sentido miedo? ¿Has sentido angustia? ¿Has sentido incertidumbre? Y así. Y la mayoría lo hemos experimentado, ¿no? ¿Qué más? En una crisis es cuando más relevante es el liderazgo. ¿Qué es esto? Que en una crisis verdaderamente es muy importante la manera en cómo nosotros respondemos o dejamos de responder. Es decir, en una crisis es cuando más relevante es el liderazgo. Es decir, que hay dos maneras de verlo. Por un lado, es cuando más viene la tentación. Si tú eres un líder, y lo que te quiero decir es que si eres un padre de familia, una madre de familia, si eres una persona que tiene algún tipo de influencia, eres un líder, pero que muchas veces en una crisis viene la tentación de pensar, bueno, lo que estoy haciendo no está sirviendo. Pero es exactamente lo contrario. Todos los esfuerzos, lo que puedas hacer,
aunque parezca mínimo, de verdad hace una gran diferencia. E incluso te quiero animar a que puedas hacer algo, levantarte. Ha sido muy interesante ver cómo yo he visto personas que se han estado levantando, que han querido hacer algo. Te animo a que lo puedas hacer, ¿ok? Y hoy, como te decía, lo que vamos a ver es un ejemplo de un liderazgo en tiempo de crisis, un ejemplo de una vida espiritual en tiempo de crisis. Y vamos a ver tanto lo bueno como lo malo. Primero, como te decía anteriormente, Elías no es un personaje nuevo. Yo creo que hay dos cosas que cualquier lector promedio de la Biblia sabe. Sabes que hubo una época en la vida de Elías donde él vio milagros impresionantes, milagros que hoy son una inspiración para nosotros. Pero también sabemos que él tuvo una crisis personal y entonces tenemos mucho que aprender de él, ¿ok? Elías de Tisbé, ¿no? Y aquí vemos una de las imágenes más conocidas de él. Quiero comentarte, él comienza su ministerio cuando asciende Acab al trono. ¿Quién fue Acab? Acab fue un rey nefasto, un rey de verdad de lo más nefasto. Él no solamente cometió los mismos pecados de sus antecesores, sino que además se dedicó a servir a Baal y a adorar a la diosa Aserá. Entonces, en ese momento, en esa coyuntura, es cuando Elías comienza su ministerio. Bueno, y por si fuera poco, Acab está casado con Jezabel, una mujer que llegó a ser símbolo de la maldad. Entonces, vamos a ver cómo comienza su ministerio, ¿ok? No vamos a las escrituras todavía, pero solamente te lo voy a contar. Él comienza anunciando esto, 3 años de sequía. Y mira, quiero que pienses, llevamos nosotros casi un año en pandemia y ya hemos experimentado el desgaste. Entonces, imagínate 3 años de sequía en una economía en donde pues la base de la agricultura era lo que sostenía, era de donde comías. Básicamente, no solamente eran 3 años de sequía, eran 3 años de hambre y 3 años de una crisis económica tremenda. Esta crisis fue originada por una crisis espiritual que tenía que ver, todo que ver con Acab y su ascenso y su adoración a esos dioses. Durante este tiempo, en esos 3 años, Elías es alimentado por cuervos. Y durante el principio de esto, él se acerca a un arroyo y en ese arroyo es alimentado, pero también de ese arroyo bebe agua, hasta que después se seca. Después de esto, él es enviado a Sarepta, ¿ok? Llega con una viuda que le iba a dar de comer y beber de una manera milagrosa. Probablemente conoces esa historia y te animaría a que la vuelvas a leer. Pero una vez más, en medio de una crisis profunda, Elías es sostenido por Dios y la viuda le da de comer, pero muere su hijo y Elías lo resucita. Ve un milagro poderosísimo suceder. Y es en este contexto que comienza nuestra historia. Ahora, piensa en esto. Han pasado 3 años de crisis y entonces es cuando leemos lo siguiente. Vamos a leer la siguiente escritura, ¿ok? Miren lo que dice aquí. Acompáñame. Después de un largo tiempo, en el 3er año, la palabra del Señor vino a Elías y le dio este mensaje. Ve y preséntate ante Acab, que voy a enviar lluvia sobre la tierra.
Así que Elías se puso en camino para presentarse ante Acab. En Samaria había mucha hambre. Por lo tanto, Acab mandó llamar a Abdías, quien administraba su palacio y veneraba al Señor. Como Jezabel estaba acabando con los profetas del Señor, Abdías había tomado a 100 de ellos y los había escondido en 2 cuevas, 50 en cada una, y les había dado de comer y beber. Fíjense, de lo que les había contado, había ya pasado un largo tiempo, más de 3 años de sequía. Y entonces viene la palabra a Elías y le dice, ve con Acab. Pero mira, ve el contexto, trata de leerlo. En esos 3 años, hambre, había habido profetas asesinados, una oscuridad espiritual profunda. Y entonces aquí llega Dios con Elías y le dice, ve porque voy a enviar lluvia sobre la tierra. Se anuncia la tan ansiada lluvia. Imagínense lo que pudo pasar por el corazón de Elías. ¡Ay! Por fin, ¿estás de acuerdo? Por fin esta crisis termina. ¿Ok? Pero bueno, antes de eso, tenía que suceder algo muy importante que vamos a leer a continuación. Ahora bien, fíjate lo que dice aquí. Dice que Abdías había tomado a 100 profetas de Dios, es decir, había todavía 100 profetas de Dios y que escondió a unos en una cueva y a otros en otra cueva, 50 y 50. No te olvides de este dato por lo que viene a continuación, ¿ok? Bueno, continuamos leyendo y nos vamos al primer libro de Reyes, capítulo 18, versículo 36. Vamos a leerlo rápidamente. A la hora del sacrificio vespertino, el profeta Elías dio un paso adelante y oró así. Señor Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que todos sepan hoy que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y he hecho todo esto en obediencia a tu palabra. Respóndeme, Señor, respóndeme para que esta gente reconozca que tú, Señor, eres Dios y que estás convirtiéndoles el corazón a ti. En ese momento cayó el fuego del Señor y quemó el holocausto, la leña, las piedras y el suelo, y hasta lamió el agua de la zanja. Cuando vieron esto, todos se postraron y exclamaron, el Señor es Dios, el Dios verdadero. Luego Elías les ordenó, agarren a los profetas de Baal, que no escape ninguno. ¿Qué pasa aquí? Bueno, después de que la palabra vino y le anunció que llegaba la lluvia, Elías tenía que confrontar a estos profetas de Baal. Pero lo que hace él, y quiero que entendamos, es que él solo enfrenta a 450 profetas de Baal. Y en una muestra impresionante del poder de Dios, logra demostrar claramente quién era Dios y logra vencerlos. Después de esto que acabamos de leer, la siguiente escena ocurre que sube al Monte Carmelo. Esto no lo vamos a leer, pero tú lo sabes y te animo a que tú lo leas. Y ora 7 veces. Y está orando y va con uno de sus criados, ¿no? Y está orando y de repente le dice, a ver, mira hacia el horizonte, le dice a su criado. ¿Ves algo? Y no ve. Entonces vuelve a orar. Y hasta la 7ª el criado le dice, ya veo una nubecita como del tamaño de una mano, una pequeña nubecita. Y con eso fue suficiente para que Elías dijera, ¿sabes qué? Ya se avecina la tormenta. Y efectivamente, se desata una fuerte lluvia. Imagínate esto. Primero, esta victoria que acabamos de leer. Una victoria impresionante. Luego vas y oras y después de 3 años viene una tormenta. ¿Cómo estaba la fe de Elías? Pues en su punto más alto, ¿verdad? Él estaba creyendo todo.
Pero es justamente después de esto que viene lo que a mí me costaba trabajo entender y me costaba trabajo explicar. Justo lo que viene después. Y lo vamos a leer. Miren lo que viene después. Fíjense. Acab le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho y cómo había matado a todos los profetas a filo de espada. Entonces Jezabel envió un mensajero a Elías para decirle: que los dioses me castiguen sin piedad si mañana a esta hora no te he quitado la vida, como tú se la quitaste a ellos. Elías se asustó y huyó para ponerse a salvo. Cuando llegó a Berseba de Judá, dejó allí a su criado y caminó todo un día por el desierto. Llegó a donde había un arbusto y se sentó a su sombra con ganas de morirse. Estoy harto, Señor, protestó, quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados. Les voy a confesar algo. Antes yo juzgaba muy duramente a Elías. Yo decía, pues, ¿qué pasó? ¿Pero cómo, Elías? Si tú habías enfrentado a 450, ¿cómo es posible? ¿No? Yo me preguntaba, que el hombre que resistió 3 años de esa crisis, que vio cómo fue sostenido por Dios, alimentado por cuervos, luego fue a Sarepta y ahí también fue alimentado, luego resucitó al hijo de esa viuda, finalmente enfrenta a esos 450, luego ora y cae una tormenta, de repente se asusta, huye y expresa lo que dice aquí. ¿Sabes qué? Llévame, Dios, llévame. Estoy harto, mejor quítame la vida. Yo no soy mejor que mis antepasados. Bueno, y entonces, la verdad es que yo me hacía esa pregunta, ¿por qué? Yo no sé si tú te la has hecho. Tal vez sí te la has hecho, ¿no? ¿Por qué? Y más en este contexto, después de ver tanto a Dios. ¿Saben qué fue lo que encontré como respuesta probable? Básicamente que Elías esperaba que la crisis terminara, que para él fueron 3 años muy difíciles, muy rudos, y de repente cuando él ve que ya viene la lluvia y ve esa manifestación tan impresionante de Dios, al volver a ser amenazado, eso le rompió el corazón. Esperaba que eso ya se terminara y no. Estaba desgastado espiritualmente. Y piensen en esto, porque lo he escuchado de comunidades que de repente viene la crisis, dejan de reunirse, de repente se empiezan a reunir y otra vez semáforo rojo, y escuché que para muchos fue muy desanimante. Y algunos negocios que de repente cerraron sus puertas, las abrieron, empezaron las cosas a mejorar y de repente los vuelven a cerrar. Y que vino un desánimo peor que el primero. Y justamente esto nos lleva a lo siguiente de lo que les quiero hablar. Otra de las cosas que este año de verdad impactaron mi corazón y me dieron mucha enseñanza. ¿De qué les quiero hablar? Les quiero hablar del vicealmirante James Stockdale. Bueno, ¿quién fue él y por qué les voy a hablar de esto? Él fue un prisionero en Vietnam. Él manejaba un avión, ¿no? Durante la guerra de Vietnam. Y bueno, de repente le bombardean el avión y él cae en un paracaídas pues en pleno Vietnam. Y obviamente es agarrado y es llevado a uno de los campos de prisioneros más terrible que hubo en esa época. Él fue torturado varias veces, 2 veces le rompieron la pierna y para que se den una idea, estuvo más de 7 años en ese campo de concentración en el que muchísimos prisioneros estadounidenses murieron. Finalmente sobrevive, sale y ya después de unos años, inclusive,
llegó a ser candidato a vicepresidente de los Estados Unidos. Y un hombre lo entrevista, y en esa entrevista le pregunta, James, a ver, ¿cómo es que tú sobreviviste? Y él responde lo siguiente, bueno, yo sobreviví porque mantuve una fe de que iba a prevalecer. Y esa fe la mantuve todo el tiempo, pero al mismo tiempo confronté los hechos brutales, que las cosas no iban a ser fáciles y que las cosas estaban verdaderamente, fácilmente podíamos morir. Y entonces luego le pregunta este mismo hombre, oye, ¿y los que no sobrevivieron, por qué no sobrevivieron? Y le dice, bueno, los que no sobrevivieron fueron los optimistas. Y a ver, los optimistas, ¿cómo que los optimistas, no? Si se supone que el optimismo es algo que muchas personas defienden y persiguen. Bueno, él les dice, lo que pasa es que murieron aquellos que pensaron que iban a salir rápido. Aquellos que dijeron, no, en la siguiente Pascua vamos a estar en casa y no pasó. Bueno, en la siguiente Navidad vamos a estar en casa y no pasó. Bueno, en el siguiente día de Acción de Gracias vamos a estar en casa y no sucedió. Dice, ellos murieron porque se les rompió el corazón. Y básicamente de allí viene algo que me encantaría que buscaras, pero busca esto, la paradoja de Stockdale. Algo que empresas y personas ahora destacan y describen esta paradoja como la capacidad de mantener firme la fe al mismo tiempo que confrontas los hechos brutales. O sea, piensa en esto. La realidad es tremenda. Mucha gente está muriendo y viene una crisis económica que se cree que va a ser sin precedentes. Y esos son hechos brutales. Pero ¿cómo los puedes combinar con una fe inquebrantable? Porque no es esa fe de que no, todo va a estar bien, todo va a estar bien. No. Es la fe que se mantiene al mismo tiempo que enfrenta las cosas tal como son. ¿Y por qué te comparto esto? Porque justamente yo pensaba que probablemente la crisis por la que pasó Elías sucedió por esto. Porque para él era ya se acaba. Ya, sí, estuvo largo, fueron 3 años, pero ya se acaba. Y de repente viene la amenaza y eso le atraviesa el corazón. Ahora, lo increíble es que Elías no se quedó allí. Lo increíble es que de allí parte una jornada, un camino que llevó a Elías hacia Dios y es lo que vamos a seguir leyendo. Rápidamente, acompáñame. Luego se acostó debajo del arbusto y se quedó dormido. Después de decirle a Dios todo y vaciarle el corazón completamente, se acuesta debajo del arbusto y se queda dormido. Estaba muy cansado. Trata de pensar en esto, el cansancio que a veces dan las crisis largas. De repente un ángel lo tocó y le dijo, levántate y come. Elías miró a su alrededor y vio a su cabecera un panecillo cocido sobre carbones calientes y un jarro de agua. Comió y bebió y fíjate, y volvió a acostarse. Estaba súper cansado. El ángel del Señor regresó y tocándolo le dijo, levántate y come porque te espera un largo viaje. Elías se levantó y comió y bebió. Una vez fortalecido por aquella comida, viajó 40 días y 40 noches hasta que llegó a Horeb, el monte de Dios, y allí pasó la noche en una cueva. Elías necesitaba descanso y comida.
Y vuelvo al punto, trata de pensar cómo estaba físicamente, que come, se vuelve a dormir, se levanta, vuelve a comer y se vuelve a dormir. Ha habido mucho estrés en estos días y hay un cansancio espiritual para muchos. Finalmente, después de esto, y también no quiero perder de vista la provisión de Dios. Dios siguió allí. Esto me ha animado mucho mi fe, o sea, Dios nos cuida. Y finalmente se levanta, fortalecido por esa comida, y viaja 40 días y 40 noches. ¿Y sabes a dónde llega? Al lugar en donde se originó su fe, al lugar en donde Moisés recibió las tablas. Y allí pasa la noche en una cueva. Y seguimos leyendo. Acompáñame a leer. Más tarde, la palabra del Señor vino a él. ¿Qué haces aquí, Elías?, le preguntó. Me consume mi amor por ti, Señor Dios Todopoderoso, respondió él. Los israelitas han rechazado tu pacto, han derribado tus altares y a tus profetas los han matado a filo de espada. Yo soy el único que ha quedado con vida y ahora quieren matarme a mí también. Primero, Dios le pregunta, ¿qué haces aquí? Dios sabía qué estaba haciendo ahí, pero trata de pensar en esto. Es una manera como, Elías, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué tienes? Y Elías, sin miramientos, sin reservas, le vacía su corazón. Me consume mi amor por ti. Los israelitas han rechazado tu pacto, han derribado tus altares y yo soy el único que ha quedado con vida. Pero, ¿te acuerdas que te dije cuántos profetas quedaban vivos en el pasaje anterior? Sí, quedaban 100. Pero fíjate, ¿cómo estaba Elías? Súper negativo. Soy el único, todo mundo te ha rechazado, pero no todo mundo lo había rechazado. Luego vamos a leer. Había 7,000 fieles y había 100 profetas todavía. Pero así se sentía. ¿Saben una cosa? A veces así nos sentimos en las crisis. En las crisis nos sentimos que somos los únicos que estamos pasando por esto. Nos sentimos como abandonados, solos. Y por eso es que necesitamos ir a Dios. ¿Ok? Seguimos leyendo. El Señor le ordenó, sal y preséntate ante mí en la montaña. Nada más imagínate, porque estoy a punto de pasar por allí. Como heraldo del Señor vino un viento recio, tan violento que partió las montañas e hizo añicos las rocas, pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor tampoco estaba en el terremoto. Tras el terremoto vino un fuego. Fíjate, un fuego. Ya ven que Elías había visto fuego caer del cielo, pero el Señor tampoco estaba en el fuego. Y después del fuego vino un suave murmullo. Cuando Elías lo oyó, se cubrió el rostro con el manto y saliendo se puso a la entrada de la cueva. Entonces oyó una voz que le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Una escena muy conocida. Una escena que para mí, inclusive ahora que la estoy leyendo, es una manera como si todo se calma. Como cuando a veces estás acelerado. Imagínense, Elías más de 3 años, bien, esto, aquello, el otro, crisis, falta de comida, falta de agua, llevando las palabras. Y aquí Dios lo lleva y lo que vemos es que no se manifiesta en las manifestaciones llamativas como hacer añicos las rocas, que Dios puede hacerlo, ¿no? Como el tremendo terremoto, que Dios puede hacerlo, o como el fuego, que Elías había visto manifestaciones poderosas de Dios. Aquí Dios se manifiesta en el suave murmullo. A veces
es ahí en la calma, o es la calma lo que necesitamos para encontrar renovación, para encontrar lo que nuestro espíritu necesita. Elías necesitaba descansar, comer, pero también fortalecerse espiritualmente. ¿Recuerdan a Pablo cuando dijo, fortalezcanse con el gran poder del Señor? Algo que les dice a los efesios. Bueno, esto es exactamente lo que estaba pasando. Y entonces Elías tiene ese encuentro con Dios, y después de este encuentro, miren lo que sucede. Y ahí es donde vamos a terminar nuestra sesión de hoy. El Señor le dijo, regresa por el mismo camino y ve al desierto de Damasco. Cuando llegues allá, unge a Hazael como rey de Siria y a Jehú, hijo de Nimsi, como rey de Israel. Unge también a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Mejolá, para que te suceda como profeta. Jehú dará muerte a cualquiera que escape de la espada de Hazael, y Eliseo dará muerte a cualquiera que escape de la espada de Jehú. Sin embargo, yo preservaré a 7,000 israelitas que no se han arrodillado ante Baal ni lo han besado. Ahí están los 7,000 israelitas que yo te decía, ¿no? Aunque Elías se sentía solo, no, había gente, todavía gente fiel. Pero es interesante, la respuesta de Dios es, regresa por el mismo camino del que huiste. Hay veces, y esto es para todos, que el camino de Dios o el camino que nos pide recorrer es exactamente el camino del que huimos. Hay veces que yo digo, no, Dios, un atajo, otro camino. No, justo por donde huiste, regrésate. Muchas veces esto es lo que Dios nos pide. Pero ¿qué le dice a Elías? ¿Sabes qué? Ve y nombra líderes. Levanta a otras personas. Hay otros que se tienen que levantar. Y las crisis son una gran oportunidad para que algunos decidamos levantarnos y hacer una diferencia. Trata en tu mente, ¿cuántas personas no hoy admiramos que se levantaron en medio de una crisis e hicieron una diferencia? No solamente eso, le dice, ¿sabes qué? Nombra a Eliseo, unge a Eliseo para que él te suceda como profeta. Es decir, ahora Elías ya no iba a caminar solo, durante un tiempo iba a caminar con Eliseo. Y tú sabes esa historia, ¿no? Eliseo vino a ser como un aire fresco para Elías, un sucesor increíble que quería obtener una doble porción del espíritu de Elías. ¿Saben qué? También en una crisis es muy importante tener compañeros, caminar con otros, amigos entrañables. Y es una manera también de decir, necesitamos personas a nuestra derecha y a nuestra izquierda. ¿Cuáles son los puntos prácticos? Vamos ya a concluir. Las cosas con las que los quiero dejar de una manera muy práctica. Número 1, abraza la paradoja de Stockdale. Nunca pierdas la esperanza, pero confronta los hechos brutales. Y esto es muy importante para que no pierdas la fe al mismo tiempo que ves las cosas. Yo he estado siguiendo estadísticas, he estado viendo el número de casos de enfermos, la cantidad de personas que están muriendo. ¿Y saben qué? Yo podría ser otro de los que se van a enfermar y yo podría morir y necesito enfrentarlo, pero hacerlo con fe. Muchos han perdido personas. Que no pierdas tu fe, ¿ok? Número 2, retírate. Y no me refiero a que te retires del trabajo. Que tengas un retiro espiritual. Y hay veces que nos decimos, pero ¿cómo? Si estamos en una crisis, ¿cómo me voy a estar retirando ahorita? Bueno, déjame te digo algo, lo necesitamos. Tanto tú como yo necesitamos tiempo para retirarnos. ¿Ok? Necesitamos tiempo para renovar nuestra fe. Si tú no estás bien, no vas a avanzar a ningún lado. Necesitas esos tiempos de descanso,
de oración en los que puedas renovarte espiritualmente. ¿Ok? Número 3. Haz que la dieta no ladita y el ejercicio sean no negociables. En estos tiempos todo nuestro ritmo, a lo que estábamos acostumbrados cambió, ¿no? Tenemos ahora escuelas de clase en nuestros hogares, algunos trabajan más ahora en casa, otros no, pero todo fue sacudido. Pero sí te quiero animar a que puedas dormir, a que cuides tu dieta y a que hagas ejercicio y que lo veas como algo no negociable, ¿ok? Yo también he pensado lo importante que es cuidarme físicamente para esto y les quiero decir, he bajado 6 kilos y no o sea, cuidándome, no así de kilos de preocupación, sino cuidándome. He querido estar bien para enfrentar esto. Y número 4, cultiva amistades. ¿Quién es tu Eliseo? ¿Quién es la persona con la que puedes caminar y tú sabes que hay un tremendo poder cuando puedes estar al lado de alguien con el que hablas lo que pasa en tu corazón, abres completamente lo que hay en tu alma y entonces nos fortalecemos unos a otros? Y para terminar, número 5, llora tus pérdidas. Date el permiso de dolerte. En este tiempo donde ha habido pérdidas, ¿sabes qué? Vivir tu duelo es muy importante. En realidad lo que vivió Elías fue un duelo. Y lo vivió y fue con Dios y regresó fortalecido una vez que había vaciado su corazón con Dios y pudo regresar a la batalla. Llora tus pérdidas. Esto es lo que les quería compartir.